Hola, ¿qué tal? Bendecidos con toda bendición espiritual. Les saludamos desde San Diego, California. Estamos en KDHK TV con Hispanic World Television, trabajando hombro a hombro con ellos. En este momento tomamos autoridad en el cielo como en la tierra para poder nosotros decretar esta oración para ti que estás al otro lado de la pantalla. Que Dios sea y siga siendo el mediador de todas esas situaciones y todas esas circunstancias que estés atravesando. Así que te declaramos bendecido con toda bendición espiritual y declaramos salud en espíritu en mi cuerpo para ti y para todos los tuyos. Así que comenzamos con tu programa Fe con Café. Y me acompaña, pues ya saben, aquí mi compañero y hermano. Buenas noches, mi nombre es Mario Quiñones. Bienvenidos y a enriquecernos del tema. Al parecer es algo muy interesante, así de que no se nos muevan porque va a estar muy bueno. Así es. Hay una dinámica que necesitamos nosotros aprender, Mario, por ejemplo, de las dos simientes que hay, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Y podemos nosotros entrar bíblicamente como antes, durante y después de con Jesucristo, poder entender ese concepto de la simiente de Dios y la simiente del diablo. Entonces, yo te pregunto a ti que estás allá al otro lado de la pantalla, ¿habías escuchado eso de las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo que habla la Biblia? Tendrás esta pregunta, como muchos nos la hacemos cuando empezamos a escuchar esto: ¿yo seré de la simiente de Dios o seré de la simiente del diablo? Tremendo, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué manera podemos nosotros mantenernos enfocados y también atentos. Así que, señora, apágale los frijoles, ya no tiene pretexto para andarse levantando. Usted, señora, que está atrás de la cámara, usted se va a hacer como la cereza que está en el espejo, ¿verdad? ¿Cereza yo? No, estoy jugando, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a entrar, como dicen, al dermatólogo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender de lo que las escrituras nos hablan. Y sabes de que no necesariamente tenemos que aprendernos de memoria desde Génesis, Apocalipsis, cada versículo, no. Pero sí por lo menos darle una pasada, una ojeadita con detenimiento. Muchas veces hemos cuestionado, hemos preguntado a personas que conocen mucho de la Biblia y esto, ¿no?, acerca de Enoc. Y la mayoría conoce la historia de Enoc, que fue arrebatado al cielo para evitar que lo maltrataran, porque vivió en una época casi parecida a la de Sodoma y Gomorra, ¿no? En aquella época, un poquito antes, ¿no? Bueno, la idea de todo esto es que nosotros podamos saber y entender que en la simiente de Dios y en la simiente del diablo, entonces hay dos personajes llamados Enoc. Y muchas veces nos enteramos un poquito más después de ¿cómo está eso? Pues yo siempre he escuchado que Enoc, el que yo conozco, pues es el Enoc que anduvo caminando con Dios y todo eso. Pero no tenía entendido de saber de ese Enoc, el que está en la simiente del diablo. Y bueno, vamos a ir desglosando poco a poco todo esto. Para ello, bueno, voy a tener que entrar en la evidencia bíblica, no lo que diga San Ramiro, ¿verdad? No, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, ¿cómo la ves, Mario? Interesante, ¿no? Muy interesante, o sea que hay dos Enocs. ¿Hay dos Enocs? Pues yo el único Enoc que conocía fue mi maestro de matemáticas, Enoc, que era bien malo. Ah, ¿sí? Era bueno para enseñar, pero pero era malo para pasar. Nos ponemos nuestros coscorrones. Ah, sí. El maestro Enoc. Ay, ese Enoc. Bueno, pues, Enoc, pórtate bien, Enoc. ¿Ok? Fíjate, en Primera de Juan,
habla la palabra de Dios, dice, en el capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él se purificó. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y la pregunta es, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esa es la diferencia. La diferencia entre Caín y Abel. Caín pues hacía todo lo que le fuera posible por llamar la atención con Dios. Pero sus actitudes eran malas. Y como dicen, malas actitudes, malos resultados. Buenas actitudes, buenos resultados. Entonces, Caín en sus ofrendas que hacía a Dios, era de lo que él hacía del cultivo de la tierra. Y su hermano Abel, las ofrendas que hacía para con Dios, era de los haz de cuenta que uno era granjero y otro era ganadero. Entonces, Abel, que se dedicó a crear ganado, él ofrendaba los primogénitos a Dios, lo mejor de las ovejas, lo mejor de lo que él iba creando, eso era lo que él ofrendaba a Dios. Y a Dios le gustaba eso. Y de una manera u otra, pues Caín se dio cuenta. Por eso es que aquí, lo voy a repetir otra vez, en el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Para ello, bueno, pues tendríamos nosotros que regresar un poquito al comienzo. Hemos estado hablando en programas anteriores, ¿te acuerdas de que cuando Adán y Eva se les dieron directrices de poder hacer y ponerle nombre a los animales, a la fauna, bueno, a todo ello, pero les dijeron que del árbol de la vida y la muerte, pues de ese no tocaran nada? Entonces desobedecieron, y cuando desobedecieron vino el pecado, vino el error, y entonces vino la muerte eterna. Entonces Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 en el protoevangelio, que le dijo a la serpiente, pues por todo lo que hiciste de haber engañado a ella, a la mujer, pues ella de su simiente saldrá quien te pise la cabeza, aunque tú le vas a morder el calcañar. Eso ya lo estuvimos viendo anteriormente, ¿te acuerdas? En Génesis 3:15, en los programas anteriores. Pasando un poquito más adelante, vamos a ver de dónde viene Caín, cómo llegó Caín, ¿verdad? Entonces, en Génesis 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Eso es algo que estaba comentando hace rato, ¿no? Entonces, y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando habla de que Caín se ensañó, se enojó, se turbó, se agüitó, sintió mal, pues, Caín. Y dice entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dice, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Yo soy acaso su guarda de mi hermano? ¿O yo soy su babysitter o qué? Algo así más o menos. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová Dios: grande es mi castigo para ser soportado. Dice, bájale unas cuantas rayitas, ¿no? Dice, no me castigues tanto, ¿verdad? Y luego dice: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Dios: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová Dios, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Aquí voy a parar, porque 7 generaciones después de Caín está Lamec. Y Lamec es el que comenzó, ahora sí que a poner la muestra de, pues no se conformó con una mujer, sino que agarró 2 mujeres para sí, y empezó a procrear. Y entonces ahí viene una simiente del maligno, una simiente del diablo. Entonces ahí conocemos a ese Enoc, el Enoc que muchas veces por alguna razón no sabemos de él, de este Enoc, porque hay el otro Enoc de la simiente de Dios, que de ese vamos a hablar después. Entonces, pero nomás como para que nuestra audiencia pueda diferenciar que de la simiente de Dios hay un Enoc y de la simiente del diablo hay otro Enoc. Y eso pues puede crear confusión, porque la mayoría hemos aprendido y hemos sabido del Enoc que fue arrebatado de parte de Dios, pero no es no es este Enoc, ¿ok? Del que estamos hablando ahorita. En este Enoc le nació un hijo en su 7ª generación que se llama Lamec. Ese es el que empezó a hacer pues muchos errores, ¿no? Y de tal manera que se expandió todo eso en todo ese pueblo, que se asimila más o menos algo así como Sodoma y Gomorra, de que era incontrolable todo. Mataban y nadie decía nada, robaban, nadie decía nada, violaban niños, tenían hasta sexo con hombres, mujeres con mujeres, el ser humano hasta con animales y todo. O sea, era un descontrol, era un desorden bien tremendo. Entonces, Lamec viene de esa descendencia de Caín y de Enoc. Enoc, en sus 7 generaciones hacia abajo, nace Lamec. Entonces hay mucha maldad en ello, ¿no? Y
y cómo nosotros podemos ir empezando a ver de aprendiendo bíblicamente, aprendiendo de que está en nosotros la maldad por naturaleza y también la bondad, lo de la simiente de Dios. Nosotros tenemos en espíritu rescatado el espíritu a través de Jesucristo y nos dio ese revestimiento celestial, esa bondad que impera en el amor de Dios en nosotros mismos. Pero nos dejó incrustado ese espíritu dentro de esta carne, y esta carne está hecha y llena de maldad. Y la carne no se somete a las cosas espirituales. Es algo bien tremendo. Entonces, la única manera que podemos nosotros ir cada día es estando expuestos a la palabra de Dios, alimentando ese espíritu con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que el espíritu sea quien esté trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces de esa manera nosotros poder entonces tomar atinadamente decisiones asertivas, usar la inteligencia emocional, bueno, qué sé yo, un montón de situaciones en donde tú puedas ver que tu proceder sea un proceder de admiración y aparte de integridad. Y cuando hablamos de integridad es todo lo que tiene que ver con ya no, como dicen antes, a lo mejor si lo queremos ver de esta manera ahí con Lamec y con Enoc de parte de Caín, pues están las frases célebres, famosas esa de el que no es tranza no avanza y puras cosas así, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Y está el otro tipo de personas que a lo mejor entonces ya después vamos a hablar del otro Enoc, pero ahorita todavía estamos enfocados en Pero quiero parar aquí porque ya luego quiero hablar algo que abarca Judas hablando de este tipo de personas, ¿no? Hasta ahorita, en este momento, la historia, que es lo que más o menos te puede llegar y hacer puente. ¿Conoces algún Enoc así allá afuera? ¿Algún Lamec travieso? No, pues aparte del Enoc ese del maestro, ¿no? Pero de la escuela. Lamec es. Sí. Uh-huh. Se llama Lamec. Uh-huh. Pues yo creo que, bueno, yo en algún momento, yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido, como tú dices, tenemos la parte generosa y la otra parte, la mala, vaya. Claro, sí. Y pues reflejado a la vida, pues te puedo decir que sí hemos conocido. En la familia todos tenemos a personas buenas, tenemos personas malas que la envidia. Uh-huh. Y esto me lleva, por ejemplo, a la ética, ¿no? A ser ético y ser íntegro. Exacto. Entonces, fíjate que hubo no sé si ya lo había comentado, acerca de una historia estaba un tipo con una mujer y estaban en un cuarto de un hotel y después de terminar su acto, les da hambre y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a comernos vamos a ordenar una pizza. Uh-huh. Ordenan la pizza, llega la pizza y llega, pero al abrirla estaba llena de dinero. Oh, wow. Entonces la mujer le dice, no, pues ya lo hicimos. Ya lo hicimos, o sea, con esto nos vamos de compras, esto y el otro. Y él le dijo, no, ¿sabes qué? Yo soy ético, a mí mi papá me enseñó a ser ético, yo tengo que tener ética, vamos a regresar. Pero ¿cómo lo vas a regresar si esto nos lo mandó Dios? Y dijo, no, yo soy ético, o sea, y lo ético sería regresarlo. Claro. Van al lugar de las pizzas y regresan la caja. Le dice, entonces el vendedor cuando ve y abre la caja y dijo, señor, no tiene idea lo que acaba usted de hacer. O sea, este era el sueldo de todos los empleados. Wow. Y el dueño lo puso en esta caja y por error se le entregó a usted. De verdad que personas como usted no lo hay. Mire, pues casualmente hoy hay un programa de televisión y pues venga, pase para que lo conozcan. Y él dijo, no. Ni uh-huh. se te ocurra, no, yo no quiero salir en la... Pero ¿por qué no, señor? O sea, eso hay pocas personas como usted. Uh-huh. Y
te estoy diciendo que no, por favor, no, mejor así déjalo, y no, pero, y lo detiene y le dice, pero ¿por qué se va? Mire, es la oportunidad para que el mundo conozca a personas así como usted. Y le dijo, ya te dije que no. Bueno, aunque usted no quiera, déjeme, les hablo para que vengan. Y él y lo agarró del brazo y ya enojado le dijo, te estoy diciendo que no. Yo no quiero salir, pero ¿por qué? Deme una razón por la cual. Porque la mujer que viene conmigo no es mi esposa, es mi amante. Oh, wow. Entonces, ¿qué es la moraleja? O sea, ser ético es muy diferente a la integridad. Sí. Entonces, ser ético es cuando actúas por ética, la mayoría es para que el mundo te vea. Y ser íntegro, no necesitas que te vean, es Dios y tú. Claro. O sea, ser íntegro es cuando haces algo que no te importa que la gente sepa. Ser íntegro es hacer un bien porque es integridad. Exacto. Entonces, este pasaje que me das me lleva a esa reflexión. O sea, sí. Muy ético, pero le dijo, espérate, o sea, si salgo en la tele, ¿va a salir aquellita? Va a salir aquellita. Entonces, hay que saber muy bien qué es ser ético y qué es ser íntegro. Claro. Entonces, la integridad es un poco más difícil de tenerla. Sí. Pero se puede. Claro, sí. Entonces, de repente, no necesitas que nadie te vea para que se te caiga un papel y lo recojas. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, pues en el asimilarlo con la vida real, pues un Enoc bueno y un Enoc malo siempre existe. En el trabajo, en la familia, en todos lados. O sea, claro. Y sabes que también es muy fácil dejarte por falta de información o ignorancia, juzgar al Enoc bueno como malo. Cierto, sí. O al malo como bueno. Como bueno. Sí. Entonces ahí es donde creo que hay una frase bíblica que dice, cuídate de los lobos vestidos de ovejas, ¿no? Algo así, sí. Entonces, ¿cuántos lobos vestidos de oveja andamos por ahí? Ajá. ¿O cuántas ovejas vestidas de lobos andamos por ahí? Entonces, sí está. Sí, está. Esos dos Enoc. Mi pregunta es, ¿el maestro Enoc qué sería? Era muy bueno. Él también se está preguntando, ¿yo seré de la simiente del diablo o de la simiente de Dios? Imagínate. Era muy bueno, pero en aquel entonces, pues, sí. ya estaba uno betabel, entonces era cuando te aventaban el borrador en la cabeza. Oh, sí. O me acuerdo que cuando yo no le daba la respuesta que él quería, me daba reglazos y... Wow. Pues nunca se me va a olvidar ese Enoc. Ahora ya entiendo. No. Hasta años después, ¿no? Sí, mira, ¿dónde vine a descubrir? Su naturaleza. Su naturaleza. Sí, pues disfrutando de un sorbito de café, pues haciéndole pues eco al programa de Fe con Café, un café bien sabroso, con canelita, y luego unas empanaditas así bien de aquellas. Pues mira, en Judas, voy a volver a la parte escritural. En Judas 1, del verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc. Ahí hay una situación. Este Enoc del que está hablando es de la simiente de Dios. El bueno. El bueno. Okay. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces imagínate, en el verso siguiente dice, estos son murmuradores, querellosos, no querendones, querellosos, de esos que delincan, ¿verdad? Y que nomás andan buscando una manera de poder sacar ventaja a las cosas, ¿no? Dice que andan según sus propios deseos. Pablo habla de deseos engañosos de la carne, ¿no? Cuya boca habla cosas infladas de los demás, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, ese tipo de personas que te endulzan el oído y después de eso, cuando tú ya estás alerta, cuando tú ya tienes discernimiento, cuando tú ya sabes discernir los espíritus de ese tipo de gente, dices, hombre, esta morra o este cuate algo quiere y no es dinero, ¿verdad?
o es dinero, pero disfrazado de otra cosa, ¿verdad? Lo que dices, ovejas disfrazados de lobos o lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Entonces, y muchas veces es cierto lo que dices. Nosotros podemos a veces erróneamente, por falta de información, etiquetar a personas. Las podemos etiquetar de una manera u otra que a veces por la apariencia en que están, nosotros cometemos ese error de estarlos etiquetando, de estarles agregando o una plusvalía positiva o algo negativo. Porque dependiendo de las cosas que murmuremos o hablamos de esa persona, le estamos edificando su persona o la estamos empañando su persona. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos que Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y hablar menos. Y que cuando hablemos, conectemos la materia gris con las quejadas antes de hablar de alguien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con 1 o 2 palabras que nosotros hagamos, podemos hacer que se incendie un pueblo en contra de esa persona. Sí, cuando las emociones suben, la inteligencia baja. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿cuántas veces nos ha pasado que por escuchar a la persona equivocada o por la percepción de alguien o que influye tanto que crucificas a alguien? Sí. O sea, por la percepción de otras personas, vives con esa percepción y no te das la oportunidad de relacionarte con la persona para juzgarla por lo que tú vivas, por experiencia propia, ¿no? Y no por lo que los demás digan. Fíjate que ahorita me acordé de un ejemplo de un experimento que hicieron con unos changuitos. Metieron a un changuito a una jaula y le pusieron una escalera con un plátano arriba. Entonces cuando el changuito, por naturaleza, pues es su comida, se empezó a subir a la escalera y lo bajaba a punta de garrotazos al changuito, pero no le decía por qué. El changuito se volvía a subir por la banana y lo bajaban a punta de garrotazos. Entonces metieron otro chango a ver qué hacía este chango. Entonces cuando el changuito empezaba a subir la escalera, este changuito agarra el garrote y lo baja. Y el chango, eso aprendió, ¿no? El chango 2 se queda como, pues, qué rollo, ¿no? Se vuelve a subir y lo baja a garrotazos. Meten un tercer chango y lo mismo. Entonces los dos, el chango 1, chango 2, al tercero lo bajan a garrotazos y así. Hasta que llegan al quinto chango. Entonces el quinto chango se sube y lo agarran a garrotazos y se queda así. Se quiso volver a subir y cuando le van a agarrar los padres, les dice, espérate, ¿por qué? ¿Por qué me agarras a garrotazos si la banana es lo que comemos? ¿Por qué? Entonces el chango 4 le dice, pues no sé, yo cuando llegué así me agarraron. Y el tercero al segundo, nadie sabía por qué. Wow. Son los patrones que seguimos, son las percepciones que agarramos de otros y por automático queremos hacer lo mismo y hasta que llega un valiente, pero ¿por qué? O sea, ahí es donde rompes la cadena. Entonces tenemos que aprender a romper ese tipo de percepciones. O sea, es que mi primo es malo, mi primo hizo esto en el pasado y tú también lo tratas mal, o sea, pero pues no, o sea, espérate, ¿por qué? Pero a mí no me ha hecho nada. Cierto. Cosas así, creo que se relaciona con todo esto. Sí, y fíjate cómo nosotros podemos aprender de los animales también, en su comportamiento, en su proceder. Me recuerda, por ejemplo, también, una vez pusieron 100 hormigas de color rojo y 100 hormigas de color negro en el mismo recipiente. Andaban revueltas entre ellas para ir para acá. Y entonces en eso, cuando ya alguien llega y mueve el recipiente, se empiezan a sobronar una sobre de otra y ¿sabes qué? Se empezaron a sentir incómodas. Entonces las rojas pensaron que había que pelear y las enemigas eran las de color negro. Y las de color negro dijeron, hay que pelear, pues las enemigas son las de color rojo. Y empezaron a pelear entre ellas hasta que la reina de una y la reina de otra dijo, ey, cálmense, cálmense. El perito no es aquí entre nosotros. A ver quién meneó la canasta, ¿no? O sea que hay que ir a picar al que meneó la canasta, ¿no? Entonces es algo así similar. Entonces
nosotros necesitamos ir aprendiendo de parte de Dios a poder discernir, a poder distinguir. Entonces, que no le hagamos caso a esos dardos de fuego del maligno, deseos engañosos de la carne, llevar cautivo a la cautividad todo pensamiento a los pies de Cristo. Ahí, por eso es la importancia de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros cuando estemos, como tú dijiste hace rato, una persona desesperada, enojada, baja su inteligencia emocional. Y de la misma manera actúa en nosotros ese proceder, que si nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos, por esos deseos engañosos, entonces nuestra inteligencia espiritual, nuestra inteligencia emocional baja y tomamos decisiones inacertadas. Así que ya más a ratito voy a empezar a hablar del Enoc, de la simiente de Dios, pero en ello pues nosotros podemos ver que la mayoría de las personas conocemos de oídas a Enoc, el que fue arrebatado de parte de Dios. Pero vamos a ir a un corte comercial porque esto está muy bueno y se va a poner mejor todavía, ¿no? Entonces, es mejor todavía. Entonces, así que bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Recuerden que estamos aquí en KDHK TV y estamos trabajando hombro a hombro con Hispanic World Television. Y este es el programa que tú siempre andas buscando los martes a las 8. Fe con Café. Bendecidos con toda bendición espiritual. Un corte y regresamos. Y los que estamos aquí en Facebook. Hola amigos, yo me llamo Leslie, me encuentro en Cusco y quiero invitarlos a que estén pendientes de KDHK.tv porque muy pronto les voy a estar compartiendo mis recetas veganas a través de mi programa La Vegana, así es que estén pendientes. Locutora. TV host. Asesora de belleza. Creadora de experiencias culinarias. Andrea Barrios. Hola a todos, les saluda Pablo Barragán Márquez de Exploración Tlacuali, México, enviándoles un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Oaxaca, específicamente en el templo de Santo Domingo. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que sigan la señal de KDHK.tv, donde muy pronto estaremos poniendo información, imágenes y diferentes investigaciones de Exploración Tlacuali, México, en donde ustedes podrán conocer más de cerca muchísimos aspectos de la cocina tradicional mexicana, pero también de la historia, la cultura y sobre todo de la belleza de este México mega diverso que tanto amamos. Estén muy pendientes, los esperamos. Una vez más estamos aquí al aire. Recuerden que estamos en KDHK TV
y estamos hombro a hombro con Hispanic World Television. Este es tu programa Fe con Café. Nos quedamos hace rato con el aspecto de que Enoc, ahora sí, el Enoc, el de la simiente de Dios, dice en el verso 16, esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso está en Judas, ¿ok? Para los que acaban de sintonizarnos. Y eso es para que tú puedas buscarlo y entonces puedas tú ver de qué manera te puedes adentrar más, ¿no? Pero estaba aquí platicando ahorita con Mario fuera del aire de que cómo es posible que a veces nosotros, por falta de información de un caso, una situación, emitimos un juicio perjudicando a alguien sin saber que esa persona ni siquiera se da cuenta de todo lo que están hablando alrededor de ella, ¿no? Entonces, siempre en todos esos, en los chismes, pues, en los murmuros, en todas esas cosas, siempre hay dos historias. Uh-huh. La historia del que la platica y la historia de la persona que realmente puede decir con ética o con integridad, como el caso ese de la pizza y el dinero, puede decir, ¿sabes qué? Sí, la verdad es de que sí pasó o no pasó. Y tiene la oportunidad de poder decir algo, no puede defenderse o quizás defenderse, pero puede decir su versión. Siempre hay dos versiones, ¿verdad? Y eso nos enseña a que necesitamos nosotros aprender. En este caso, hemos estado aprendiendo ahorita la versión de Enoc, que viene de la simiente del maligno, que viene de la simiente de Caín, que mató a su hermano Abel. Entonces, ahora voy a hablar de Enoc. Mira, ahí está saliendo la imagen, cómo es que pues estaba súper enojado, pues. Chacal. Bien chacalón, ¿verdad? Que se ve ahí, ¿verdad? Entonces, y bueno, nosotros tenemos que aprender, entonces, digamos, la otra historia de Enoc, el que es de la simiente de Dios. Okay. Dos cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, cada uno... Y Enoc, el bueno, proviene de Adán y Eva también. Nada más que Dios suplió a otro hijo, a Abel, como ya Abel ya no estaba en el panorama, Dios le dio a Adán y a Eva otra vez otro hijo. Y de ese hijo se vinieron hasta la 7ª generación, es donde es ya Enoc, Enoc. Entonces, vamos a ver ahorita, ¿no? Okay. Fíjate, Génesis 5, 18 dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Oye, 172 años es, imagínate, ¿qué harías tú si duplicaras la edad que Dios nos tiene programadas ahorita? No, pues si con 70 que tengo ahorita me duele todo. Oye, en el cuerpo, pero en la sabiduría. Eso. O sea, si a mí me diera la oportunidad de regresar el tiempo con la sabiduría que tengo ahorita, pues ¿qué no haría? Sí. Uh-huh. Claro, dice la palabra de Dios que el cuerpo es el que se está desgastando, pero por dentro se está rejuveneciendo cada día por lo del espíritu. De ahí viene el chavorruco. De ahí viene el chavorruco, Simón. Te ves viejón, pero joven por dentro. No, pues el que se voló los zapatos, ¿no? Como sea, ¿no? Ya bueno, anyways, continuamos con Génesis 5, 18, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahora estamos hablando de Enoc, el de la simiente de Dios. Del que estábamos hablando anteriormente es de la simiente del diablo, con Caín, del maligno. Uh-huh. ¿Ok? Vamos a dar entonces la versión de Enoc, de la simiente de Dios. Dice en el verso 19, Génesis 5, 19, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. En el siguiente verso dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalem después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Ahorita no vamos a hablar de Matusalem, pero mucha gente habla de que, y, oye, ¿cómo está fulanito? No, ese ya está más viejo que Matusalem. Por eso es. Sí. Es lo que te iba a decir. Sí. Yo, o sea, cuando Matusalem dije, ah, caray. Entonces de aquí viene por eso el dicho de que está más viejo que Matusalem. Simón. Ya sabes. Esta raza. Desde aquel entonces ya había bullying, ¿verdad? Sí. Entonces, este Enoc es de la simiente de Dios, del que está hablando aquí. Okay. Este Enoc es como un primo hermano, haz de cuenta, de Lamec. Okay. Lamec, él es el que, en vez de decir de aquí al cielo, decía de aquí al par y para allá y para acá y esto y lo otro, ¿no? Entonces, estamos Yo tengo hablando. muchos amigos Lamec. Está bueno. Híjoles. ¿Trocas? Entonces, ese Lamec fue el que empezó todo el reburú, pues fue el que prendió todo y se hizo todo un desorden, pues es el que empezó a romper todas las reglas que hubiese, ¿no? Uh-huh. Y bueno, toda esa generación. Enoc fue de esa época de Lamec. Haz de cuenta que nació uno, nomás que en diferente mamá, en diferente línea genealógica. Entonces, Enoc anduvo en la lumbre sin quemarse. O sea, él anduvo en todos esos reburús y todas esas cosas, pero él siempre enfocado en las cosas de Dios. Y obviamente que esto dicen, este vato tan aburrido, ¿no? ¿Qué onda, no? Uh-huh. O sea, ¿de qué planeta vienes? O sea, ¿tú de dónde eres o qué? ¿O quién te crees o qué onda? Entonces, sufrió a mucho, pues, porque él siempre daba, en su manera de ser, en su manera de hablar, él siempre daba un buen testimonio. Y no por ser hipócrita, no, simplemente que era su esencia de la simiente de Dios. Y eso sucede actualmente en donde muchas personas de repente les empiezan, mira, ahí estamos viendo la imagen, muchas personas de repente a veces están incrustados en una sociedad en donde pues están en ellas pero no participan de ellas. Okay. Y los demás pues lo ven raro, pues, o rara a la mujer, si es el caso de una mujer, ¿no? Entonces eso le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios porque vio en la simiente del diablo, en Lamec, que de todos dicen, no, pues viene con el Caín, o sea, ¿qué se puede esperar, no? Toda esa descendencia de Lamec, ¿verdad? Y luego ve a este otro Enoc, porque en las dos líneas hubo un Enoc y hay una confusión ahí. Entonces, en la línea de Caín, pues hubo un Enoc también. En la línea de Sef, hubo otro Enoc. Y ahí es en donde tenemos que nosotros saber que hay, pues, lo que viene siendo la simiente de Dios versus la simiente del diablo. Entonces aquí, básicamente, Enoc dice que caminó con Dios. O sea, en el sentido de que siempre su manera de hablar, su manera de ser, su manera de poder ayudar a los demás, era siempre pensando en Dios. O sea, para él no había otra cosa más de que pensar en cosas de Dios. Y claro, pues humanamente hablando, pues también él también pues tuvo su noviecilla, su esposa, o sea, humanamente hablando, ¿no? Entonces, pero dentro de todo lo que viene siendo una cosa que a lo mejor uno le puede decir apelando siempre a la integridad y a la ética, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que comentabas hace rato, entonces y eso le agradó a Dios. Y entonces era tanto el descontento de los demás de que que se cree que pues sí, pues casi lo linchan. O sea, entonces Dios no permitió eso y se lo llevó mejor. O sea, no conoció la muerte. Según las escrituras de la Biblia, él no murió. Dios lo arrebató.
¿verdad? Entonces, algo increíble, ¿no? Pero así es. Y la mayoría conocen la historia de este Enoc, del que fue arrebatado de parte de Dios. Pero del otro Enoc del que hablamos, muy pocos hablan de él, o sea, o muy pocos conocen o conocían de él, del que viene del maligno, de Caín. Interesante, ¿no? 2 líneas, pues como comentamos hace rato, cuando estamos allá en la antesala, nosotros mismos, Jesucristo nos rescató espiritualmente, tenemos la cobertura angelical, tenemos la cobertura espiritual, pero nos dejó una tarea en esta carne, en este cuerpo, mucha maldad en esta carne. Y ahí la tenemos esa dualidad, la malicia y también la manera de pensar como un niño de inocente, ¿no? La tenemos ahí. Así que el estar expuestos a la palabra de Dios nos permite a nosotros ir trabajando gradualmente, sin querer alcanzar nuestra propia salvación, porque ya la salvación la hizo Jesucristo, pero sí en la manera de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en gracia con Dios y ir llevando cautivo a la cautividad todo pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nos va llevando Dios en ese conocimiento de gloria en gloria, como dice en la palabra de Dios. Nos va llevando de diferentes niveles hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es en Cristo Jesús, a llegar a su plenitud, a llegar entonces a lo que viene siendo a entender la eternidad que nosotros tenemos dentro de nosotros. Pero nos va llevando gradualmente. Si te fijas en el primer programa en adelante hasta ahorita, hemos estado hablando de cosas que ponen un fundamento o que ponen unos cimientos en donde el hijo pródigo, ir entendiendo cómo es que Dios nos alcanzó, cómo nos restauró, cómo nos renovó y cómo nos regeneró. Y después de la regeneración, ¿qué? Bueno, pues entonces viene todo el entendimiento de saber que nosotros fuimos salvados por gracia, no por lo que hicimos. Y bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces, claro, este tema, créemelo, nos ayuda a poder empezar a destapar un baúl de tesoros escondidos ahí en la Biblia, en donde de aquí en adelante vamos a ir nosotros yendo a otro nivel de temas, sin olvidar los del principio. Porque si te acuerdas, hemos hablado desde Génesis, en la creación y todo eso, en la falla de Adán y Eva, y hemos seguido abordando el tema de Génesis, pero también la misma dinámica que Dios ha querido llevarnos a proyectar es cómo antes, durante y después de Jesucristo todo está conectado. El Antiguo Testamento da testimonio de lo que el Mesías iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento testifica de lo que los profetas y todos los demás hablaban de ese mismo Mesías. Entonces se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y lo que me encanta de todo esto es que no tenemos que andar nosotros ahí peleando con nadie de que yo tengo la verdad absoluta, que no, o sea, escrito está. Y si está escrito yo lo creo. Porque la palabra de Dios es revelada a través de la Escritura. Entonces nosotros tenemos que ser pues coherentes con lo que estamos aprendiendo, y también entender de que a pesar de que Dios nos está dando un conocimiento con una madurez, bueno, pues también que nosotros seamos con los pies en la tierra y no querer empezar a levitar y querernos creer más que otros. Ser simples, sencillos, humildes. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando Jesús vino, él era una persona tan humilde que él lo criticaban, le hacían bullying porque comía y bebía con aquellos que dices, que ahí anda con aquellos nacos, ¿no? Y se lo criticaban. Un día él les dijo, a ver, vengan, dice, ustedes criticaban a uno que no comía ni bebía con la gente. Hablaba de Juan el Bautista. Dice, y viene uno que come y bebe y también no están a gusto, pues que no se entiende, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué onda con ustedes? O sea, ¿de qué estamos hablando?
Y bueno, pues eso hace que nosotros podamos entender más cosas, ¿verdad? Déjame continuar con la escritura, en donde dice que estoy en Génesis 5, verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Quién no conoce al Noé? Sin conocer nada de arquitectura, nada de ingeniería, nada de nada, le pusieron una chamba de hacer un arca, un barco, no más. Yo creo que, no sé, si igual de calote que el Titanic, o yo no sé, pero marca llorarás esa arca, ¿no? Entonces, dice, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahí voy a parar en eso, porque ahí nos habla de esos 3 hijos que tuvo Noé. Y estos 3 hijos todavía vienen siendo de la línea o de la simiente de Dios. Aquí viene una interrogante, por ejemplo, ¿cómo es que habla la palabra de Dios de que salvó un puñado de personas, alrededor de 8 personas, que vienen siendo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas de ellos, y un montón de animales en parejas? Hizo un diluvio que yo creo que las personas que, bueno, se quedaron allí, todo lo que se quedó fuera del arca, yo creo que le salía agua hasta por los oídos, ¿no? De que tanta agua que tragaron, ¿verdad? Entonces, o sea, se aniquiló todo lo que pudiese decirse que tenía vida, se fue ahí, se fue. Entonces, ¿cómo es que entonces de la simiente de Dios y de la simiente del diablo, entonces todavía sigue existiendo esa maldad? Bueno, pues porque a Dios le plació dejar todavía en esos instintos todavía en esta carne, ¿no? En esta naturaleza carnal que tiene los deseos engañosos que habla Pablo y todo eso, ¿no? Y vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a continuar. ¿Cómo es que en la simiente de Dios y la simiente del diablo, de lo que estamos hablando, pusimos como referencia a 2 personas llamados Enoc? Uno en la línea de Caín y otro en la línea de Seth. Entonces, vamos a ir a una pausa, regresamos. Eso está muy bueno y se va a poner mejor. Bendecidos con toda bendición espiritual. Nos vemos en un momento. Aprovecha. Gracias, bendecidos que siguen aquí con nosotros. Recuerden que estamos en kdhk.tv y estamos hombro a hombro con Hispanic World Television. El tema de hoy aquí en Fe con Café, pues es
la simiente de Dios versus la simiente del diablo, así de plano, ¿no? Entonces, hemos aprendido que a través de la simiente del diablo está Caín que mató a su hermano. Y bueno, ustedes cuando tengan oportunidad, regresen este video, después se va a editar en YouTube, y van a tener oportunidad de poderlo estar avanzando y regresando para que puedan ustedes inclusive apuntar los versículos bíblicos que ustedes pueden estar allá en casita revisando. Entonces, hasta ahorita, bueno, pues hemos estado hablando de que ¿quién no conoció ahora, por ejemplo, un personaje tan muy mencionado como Noé? Se han hecho tantas películas de Noé, ¿verdad? El arca de Noé en inglés, en español, en diferentes idiomas, y ellos vienen de la simiente de Dios, de donde está el otro Enoc, el que profetizó, el que habló de esas personas que hacían y deshacían, pues acá con y bueno, interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Muy interesante. Y luego ya entonces nosotros podemos ver de que cómo es que Dios nos inyectó un sensor en nosotros que se llama conciencia y otro sensor que se llama fe. Esa fe, dice, cuando estaba Jesús todavía en la época aquella de poderle dar a conocer el evangelio, de poderle dar el reino de Dios a todas las personas que tomaban el tiempo de escucharlo, les decía, si tuvieras poquita fe como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Entonces, la fe es la que hace la diferencia. Cuando estamos en la fe de Dios, y esa fe de Dios nos ayuda a aumentar nuestra fe personal, porque nuestra fe personal puede subir y bajar dependiendo nuestro estado de ánimo en que andemos. Siempre en la mañana, así por fe, le decimos a la familia, ¿sabes qué? Al rato vengo, ya me voy a trabajar, voy a la escuela. Órale, al rato te veo. Por fe lo hacemos. Pero muchas veces ese tipo de fe se puede notar en el tono de voz que hablamos, y en la fe de Dios es diferente. La fe de Dios es inquebrantable, la fe de Dios es inamovible, la fe de Dios es mucho más superior que cualquier fe humana. Y si nosotros nos apoderamos de esa fe, nos agarramos. Yo comenté en un programa anterior de un personaje, Esaú, ¿te acuerdas? Que ese cuate se agarró del ángel para pelear que lo bendijera, o sea, hasta le descuadró la cadera y todo. Eso es, o sea, nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, y que aunque nuestra fe diga otra cosa de lo contrario, ahorita vamos a ver qué es la fe de Dios. Vamos a ver en Hebreos 11. Así rapidito porque el tiempo es oro. En Hebreos 11 dice, el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y otra vez no ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, todavía, aunque está muerto Abel, todavía se reconoce sus ofrendas hechas por fe. Interesante, ¿verdad? Es una manera de poder trascender. Como imagínate, Mario, que en las generaciones hacia abajo de tus nietos, bisnietos, así hacia abajo, cuando ven una fotografía, digan, oye, ¿quién es ese que está ahí? Oh, es mi bisabuelo. No, hombre, ¿qué te pasa? Trascender en las generaciones. Eso pasó con Abel. Trascendió tremendamente, ¿no? Imagínate, así de esa manera, ¿no? Entonces dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc, o sea, Enoc, el de la simiente de Dios, se está hablando, fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos son aspectos que nosotros tenemos que saber, en donde el hombre tiene que tener muy claro de cómo es que a través de la fe nosotros podemos creer, entender la palabra de Dios. Dice, bienaventurados los que no ven y creen. Y lo dice la palabra de Dios porque tú y yo no tuvimos que haber nacido en esa época en que estaba Jesús. Nosotros creemos sin haber visto lo que pasó. Eso es fe. Una fe bien tremenda, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creen. Interesante, ¿no? Sí, pues a veces el ojo cree lo que ve. Sí. Entonces es muy diferente a la fe. Y yo creo que la fe, relacionándolo acá con nosotros, es cuando alguien te inyecta la confianza, te inyecta tú puedes hacerlo, de repente es fácil rendirte, y cuando alguien te da los ánimos y la energía y te inyecta todo eso para decir tú puedes hacerlo. Y es impresionante los resultados que puede dar una persona cuando le das la seguridad y las herramientas y todo, y cuando él mismo no cree en él, pero cuando ya ve las herramientas y le vendes la idea de que lo puede hacer, impresionante los resultados de las personas. Entonces va enlazado con la fe. O sea, diría el buen primo Lucas, ten fe y volarás. Sí. Sí, exactamente. Entonces, cuando se nos provee de herramientas, y lo que sí te puedo decir es de que aquí en las Escrituras Dios nos ha brindado de tantas herramientas, y lo único que tenemos que estar aprendiendo cómo usarlas, esas herramientas. Y ya entonces de esa manera es que nosotros mismos podemos ir haciendo cosas diferentes. Entonces estamos ya en los momentos ya de cerrar el ciclo aquí. Así que entonces, pues una vez más, gracias Mario por estar aquí. Ya tenemos que despedirnos ya del programa, pero se fue rápido. Se fue rápido, sí. Yo sé que dicen que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Entonces, pero fíjate qué cosa, ¿no? Cuando nosotros podemos estar expuestos a la palabra de Dios, el tiempo se va como si nada, ¿verdad? Se va como si nada, y seguimos aprendiendo. Pero lo bueno de todo esto es que vamos a continuar con ello más adelante, pero sí quiero que podamos nosotros tener esto en mente y en el corazón. Tú que estás al otro lado de la pantalla, pues esa familia que está ahí, créemelo, hemos recibido bastantes notificaciones de familias que han sido impactadas a través de los 8 o 9 programas que es hasta el día de hoy. De veras es satisfactorio, lo digo humanamente hablando, pero también como pastor. Yo le doy gracias a Dios y le doy la honra a Él de que cada uno de los programas ha tenido varias personas que se han comunicado para decir que ese programa le ayudó en algo en su vida. En el día de hoy, varias personas, unos me dijeron que eran muertos en vida. ¿Se acuerdan de ese programa de Ezequiel? El Valle de los Huesos Secos, muertos en vida. Y otros han hablado de otros programas. Mira qué interesante, Mario. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos con el primer programa dijimos, pues con que una persona así impactada, ya lo hicimos, ¿no? Pero me doy cuenta de que cada programa ha impactado a varias familias, a varias personas. Y eso quiere decir que el mensaje está llegando. Y como todas las cosas, yo creo que lo mejor de todo esto es la televisión y aparte las familias que pasan la promoción de boca en boca. Ellos mismos están recomendándonos ya. Lo que me dijiste en el programa anterior, pues hay muchos fans
pues te lo creo, porque ya muchos de ellos están comunicándose y están dando gracias por el programa, están dando gracias por las oraciones, están dando gracias por los resultados que está viendo de impacto positivo en sus familias. Así que bueno, pues vamos a cerrar con una oración como nos han pedido. Así que pues Padre, una vez más tomamos autoridad en el cielo como en la tierra para poder dejar en ti, en tus manos, Señor, toda situación de esta familia que está sufriendo y también para que seas tú ayudando, siendo como mediador, Padre, de estas familias que de una manera u otra están sufriendo una separación entre papá y mamá, entre la familia. Así que sé tú, Señor, ayudando para que ellos estén unidos y que también puedan resolver sus diferencias, sus malos entendidos, darles inteligencia emocional, darles discernimiento, haz que puedan distinguir entre las fallas, errores y que lo sepan reconocer, pero más importante, que sepan pedir perdón y que sepan perdonar de corazón también. Así que declaramos esa familia unida una vez más, declaramos también a esos hijos que de una manera u otra, Señor, están desorientados, están confundidos, Señor, ayuda pues para que ellos puedan tener esa paz, ese sosegamiento que los papás necesitan de ellos y que les quites toda esa duda, toda esa inquietud para que ellos estén bien. Así que declaramos a toda la familia rescatada para ti, Señor, desde el más pequeño, joven y hasta los más adultos, los declaramos hijos tuyos y declaramos también que hay victoria en ti, Señor, para cada uno de ellos. Declaramos sanos en espíritu, alma y cuerpo a cada uno de ellos. Declaramos bendecido este programa de televisión, todas estas instalaciones, Señor, para que todo sea edificante y todo sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Toda persona que atraviese esa puerta una vez entrando aquí, que deje allá afuera, Señor, todas las situaciones negativas y que esté aquí cada vez que hable para edificar la vida de cada uno de los oyentes que están al otro lado de la pantalla. Así que declaramos también, Señor, que solamente contigo, Señor, podemos salir adelante. Solamente contigo, Señor, podemos nosotros tener esa gran victoria, Padre. Así que nos declaramos, como dice tu palabra, que tú nos miras a través de tus ojos blancos como la nieve, sin arrugas, sin manchas, sin pecado y sin nada que avergonzarnos, e inocentes, Señor. Declaramos que en el madero de la cruz te llevaste todas las enfermedades, todos nuestros pecados, y que también dice tu palabra que el Espíritu Santo mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, Señor. Así que eso lo dejo ahorita como un plus para que todo aquel que se estaba preguntando si será de la simiente de Dios o será de la simiente del diablo, pues el Espíritu mismo de Dios te dice a ti que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Abba, Padre. Gracias. Nos despedimos. Fe con Café. Nos vemos en la siguiente vez, el siguiente martes, primeramente Dios, a las 8 de la noche. Aquí es tu programa Fe con Café.